Entonces vamos a poner modo presentación. Ahí está. Avísenme si avanza el PPT. ¿Sí? ¿Avanza? Sí, profesor. Listo, entonces vamos a empezar. ¿Ya? ¿Qué hora son? 9:20. Sí me alcanza el tiempo. Me pongo cómodo. Bueno, para mí es cómodo dictarles clases desde acá, desde mi casa, ¿no? Pero siempre es mejor las clases presenciales. Listo, chicos. Vamos a hablar sobre crecimiento microbiano. Como ustedes recuerdan, crecimiento es una característica de todos los seres vivos. No solamente crecen los microorganismos, todos los seres vivos crecemos, ¿no? Cuando nosotros se nos pregunta, ¿qué es un ser viviente? Nosotros nos vemos en dificultades, como ustedes muy bien saben, ¿no? ¿Por qué? Porque hay entidades que están en el limbo, que están en la interfase entre lo que es ser viviente y lo que no es ser viviente. Un ejemplo típico son los virus. Y podemos agregarle a los viroides, ¿no? Que son simplemente moléculas de ARN que infectan células vegetales. Entonces, dada esa incapacidad que tenemos para definir claramente qué cosa es un ser viviente, lo que hacemos es describir sus características. Y dentro de esas características está el crecimiento. Todo ser viviente crece. Todo ser viviente presenta metabolismo. Todo ser viviente se reproduce. Todo ser viviente responde a estímulos, ¿no? Eso se llama irritabilidad. Todo ser viviente se adapta. De modo que crecimiento es una característica de todos los seres vivos. Pero el crecimiento en los microorganismos tiene sus particularidades. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer en esta clase, ¿no? Vamos a desarrollar este concepto, ¿no? Dirigido hacia los microorganismos, particularmente a las bacterias, que son organismos procariontes, ¿no? Que es el que estamos tomando como modelo, como paradigma de microorganismo, pero sin olvidar que cuando hablamos de microorganismos también tenemos que considerar a los hongos microscópicos, ¿cierto? No consideramos a los protozoarios porque los protozoarios son desarrollados en otro curso que se llama parasitología de protozoarios, creo, ¿ya? Por eso no lo consideramos, tampoco consideramos a los virus, porque si bien es cierto, su consideración como seres vivos está en duda, está en discusión, pues tampoco los tocamos en nuestro curso. Hay un curso dedicado exclusivamente a estudiar a estas entidades genéticas llamadas virus. Entonces, prácticamente vamos a centrar nuestra atención al crecimiento bacteriano, ¿ya? Al crecimiento bacteriano. Claro, también lo podemos aplicar a hongos, ¿ah? Sobre todo muy parecido a lo que ocurre con las bacterias para el crecimiento de las levaduras. Para los hongos miceliales o mohos, ya la cosa cambia porque son cenocíticos, ¿cierto? Ahí la cosa ya, sobre todo en el aspecto de la cinética, ya el asunto es diferente, ¿no? Ahí hay una diferenciación. Pero para no complejizar nuestra clase, vamos a hablar de organismos unicelulares, ¿no? Que viven libremente. Listo. Dicho eso, entonces vamos al tema. Estos son los puntos que abarca mi clase, ¿no? Definición, que es crecimiento, y hay dos enfoques de estudio del crecimiento microbiano, a nivel individual y a nivel poblacional, ¿no? Y cuando hablamos de crecimiento microbiano a nivel poblacional, entonces pasamos por un concepto típico de la microbiología, propio de la microbiología, llamado cultivo de microorganismos. Y para llevar a cabo esta tecnología, porque es una tecnología, ¿no es cierto?, hacemos uso de un equipo diseñado para ese fin llamado bioreactor. Bioreactor o fermentador también se le llama. ¿Correcto? Bien, entonces comencemos. ¿Qué es el crecimiento? Hay
varias maneras de definirlo, ¿no? Incremento ordenado de todos los componentes del sistema biológico. Es una buena definición. Aumento de masa celular. Multiplicación celular. En microorganismos que se reproducen por fisión o gemación, aumento del número de individuos. Y en microorganismos cenocíticos, eso es lo que estábamos hablando, como por ejemplo los actinomicetos, ¿no? Los actinomicetos, que son unas bacterias que se confunden con los hongos porque tienden a formar micelio, ¿cierto? Hifas, aumento del tamaño de la colonia cenocítica, ¿ya? Entonces, como les dije, para abordar este concepto, crecimiento, aplicado a los microorganismos, hay dos puntos de vista: el individual y el poblacional. Cuando enfocamos el crecimiento microbiano desde el punto de vista individual, estamos indudablemente relacionados con el concepto de ciclo celular. ¿Ya? Entonces, tenemos que tocar temas como replicación y segregación de los cromosomas, síntesis de nuevos materiales de las envolturas, coordinación de la replicación y de la división celular, coordinación de la replicación del ADN, ¿no es cierto? Y la división celular. Cuando hablamos del crecimiento microbiano desde el punto de vista poblacional, bueno, ahí ya estamos en otro nivel, ¿no? ¿Se acuerdan de los niveles de organización que usamos para estudiar a los seres vivos? Nivel elemental, nivel molecular, nivel macromolecular, nivel celular, nivel tisular, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya del crecimiento microbiano desde el punto de vista poblacional, ya estamos en otro nivel de organización, ¿no? Ahí estamos en el nivel ya de poblaciones, porque es incremento del número de individuos, ¿no? Estudiar eso, el crecimiento en relación al incremento del número de individuos. En el primer caso estamos enfocando el asunto de crecimiento en relación a un solo individuo, nivel individual, aumento de biomasa, aumento del contenido celular, ¿de acuerdo? Son dos enfoques diferentes. Entonces, cuando hablamos de crecimiento desde el punto de vista poblacional, ya estamos en otro enfoque. Ahí tenemos ya que hablar de la cinética del crecimiento. ¿Ah? Cinética del crecimiento. O sea, este concepto implica cómo influyen diferentes factores ambientales sobre esto, sobre el crecimiento, sobre el aumento del número de individuos. Por ejemplo, ¿qué factores ambientales influencian eso? Temperatura, pH, disponibilidad de oxígeno, disponibilidad de nutrientes, presencia de inhibidores, etcétera, etcétera, etcétera. Y estudiar el efecto de esos factores sobre el crecimiento, ese es un enfoque cinético. A eso me refiero cuando uso el término cinética del crecimiento. Factores que afectan el tiempo de generación. Tiempo de generación es un parámetro cinético, ¿ya? O sea, ¿qué es un parámetro cinético? Es un concepto, es un factor medible, que me permite cuantificar este fenómeno llamado crecimiento microbiano. ¿Y qué factores ambientales afectan al crecimiento, no? Factores físicos, como lo que les he comentado, temperatura, potencial redox, etcétera, y químicos. Un comentario más antes de empezar a abordar ambos aspectos, porque vamos a tocar los dos, ¿ya? Decirles que el estudio del crecimiento microbiano desde el punto de vista individual tiene una importancia más que todo científica, básica, porque el estudio del crecimiento microbiano desde el punto de vista individual implica procesos genéticos, implica procesos metabólicos, fisiológicos, regulatorios,
relacionados con fenómenos como la diferenciación celular, como adaptación a cambios metabólicos intrínsecos debidos a factores intrínsecos y debidos a factores extrínsecos. De manera que los conocimientos que obtenemos cuando abordamos este tipo de investigación sobre el crecimiento microbiano, o sea, a nivel individual, los conceptos, los conocimientos que producimos tienen mayor importancia desde el punto de vista científico, de abundamiento del conocimiento sobre los seres vivos. Particularmente en este caso, si estamos hablando de crecimiento microbiano, sobre la biología de los microorganismos. En cambio, cuando enfocamos el estudio del crecimiento desde el punto de vista poblacional, tiene un aspecto básico, por supuesto, porque también está relacionado el metabolismo. También está implicado la regulación fisiológica, la regulación de la expresión genética, por supuesto que sí, pero este enfoque tiene otra arista, una arista aplicativa. El crecimiento microbiano es un concepto que tiene muchas implicancias aplicativas. Por ejemplo, producción de biomasa. Hay muchos procesos aplicativos en los cuales se necesita producir biomasa para obtener proteínas, para obtener vitaminas, para obtener antibióticos, para obtener una serie de metabolitos. Producción, ¿no es cierto? Producción. Y eso tiene enfoques aplicativos. Vamos a decir, biotecnológicos, ¿no? En los cuales la microbiología, cuando usa este concepto de crecimiento microbiano, se convierte en microbiología industrial. Microbiología industrial, que va de la mano con la biotecnología microbiana. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos a abordar los dos conceptos, pero los dos puntos de vista, pero obviamente vamos a desarrollar mucho más sobre el crecimiento microbiano desde el punto de vista poblacional. Desde el punto de vista individual, vamos a plantear los conceptos fundamentales, pero lo vamos a dejar ahí. Muy bien, estimados alumnos, hasta acá, ¿está claro? Todos estamos de acuerdo en el enfoque. Muy bien, Alejandro. Antonella, Maricielo, muchas gracias. Vamos entonces a continuar. Luz. Comenzamos entonces, Axel, a nivel individual. ¿Ya? Ya le dije, el enfoque del estudio, de la investigación, del crecimiento microbiano a nivel individual está relacionado con ciclo celular. Entonces definamos qué es ciclo celular. Ustedes tienen de memoria en la cabeza, ¿no? Porque eso lo estudiaron desde el preuniversitario y en los primeros cursos de la universidad, cuando ustedes recién ingresaron a la universidad, en biología, ¿no es cierto? En biología celular. El ciclo celular eucariótico, ¿se acuerdan? Se representa por un círculo, ¿no? Donde una parte de ese ciclo es la división celular y la otra parte se llama interfase, que es una etapa de intensa actividad metabólica y de preparación para la división celular, ¿no? Bueno, y los procariontes, las células procarióticas, las bacterias, ¿tienen un ciclo celular? Sí, por supuesto que también lo tienen. También lo tienen. Pero nosotros, los microbiólogos, no solemos representar el ciclo celular procarionte como un círculo, sino de manera lineal, ¿ya? Pero en todo caso, ¿cuál es el concepto de ciclo celular? Como les he escrito ahí, ¿no? Secuencia de acontecimientos identificables que ocurren desde que surge una nueva célula hasta que ésta se divide en dos nuevas células hijas.
¿no? Todo ese periodo se conoce con el nombre de ciclo celular. Entonces, en el ciclo celular procariótico bacteriano, y por supuesto también de las arqueas, ¿no es cierto?, existen 3 periodos. El periodo C o fase C, el periodo D o fase D y el periodo llamado fase innominada, que es equivalente a la fase G1. ¿Se acuerdan ustedes que en el ciclo celular eucariótico la interfaz está dividida en 3 etapas? G1, S y G2. Bueno, la fase innominada del ciclo celular procariótico es el equivalente a la fase G1 del ciclo eucariótico. O sea, si ustedes recuerdan, ¿qué ocurre durante la fase G1 en las células eucarióticas? Es una etapa de crecimiento, ¿no es cierto? Las células acaban de dividirse, acaban de aparecer como resultado de una división de una célula progenitora. Son células jovencísimas, ¿no? Están llanas a hacer su trabajo, lo que deben hacer, ¿ya? Es una etapa de intensa actividad metabólica y de crecimiento individual, ¿no es cierto? Cuando termina la fase G1, esas células ya están agotadas. Han hecho todo, es como haciendo una analogía con la vida de un ser humano. La etapa G1 sería la etapa laboral, durante todo el día lo que hacemos, ¿no? Trabajamos. Y cuando termine el día estamos cansados. ¿Qué necesitamos hacer para prepararnos para el día siguiente? Tenemos que descansar, tenemos que dormir. Bueno, estas células, terminado G1, igualito, tienen que dormir, tienen que reponer energías. Y para eso, a partir de ese momento, cuando termina la fase G1, las células se preparan para la siguiente división, ¿no? En la fase S replican el material genético y en la fase G2 se preparan para la mitosis, para la división celular. Algo similar pasa con las células procarióticas, ¿ya? En la fase innominada, la célula bacteriana procariótica desarrolla la mayor actividad metabólica. La mayor actividad metabólica. Culminada la fase innominada, empieza la fase C, o sea, la replicación del ADN cromosómico, ¿no? Y culminada la fase C, empieza la fase D, formación del septo transversal, lo cual va a permitir que la célula se divida en 2 células hijas. Después de lo cual, cada una iniciará su fase innominada y así sucesivamente. En verdad, podemos representar también el ciclo celular procariótico como un círculo, ¿cierto? Como un círculo, ¿no? Podemos. Un comentario que les hago en la parte inferior de la diapositiva que les estoy presentando es que las fases C y D, o sea, replicación y formación del septo, son relativamente constantes. O sea, siempre que estudiemos el crecimiento individual de una célula bacteriana, vamos a presenciar ambas fases, la fase C y D. Siempre la vamos a observar. O sea, la fase en la cual los cromosomas se están replicando y la fase en la cual el septo transversal se está formando para generar la división celular. Pero la fase innominada muchas veces no se aprecia. No es que no se dé, se da, pero muchas veces no la observamos o parece que no existe, ¿ya? Entonces, hay una expresión en la parte última, ¿no? En la última frase. Cuando disminuye G, ¿qué cosa es G? El tiempo generacional. O sea, el tiempo que dura el ciclo celular, ¿ya? Cuando ese tiempo disminuye, ¿qué significa? Que la bacteria está creciendo muy rápidamente. Se está dividiendo muy rápido. Cuando eso ocurre, prácticamente G1 no existe. O sea, fase innominada no existe. Lo que pasa es que cuando la bacteria está creciendo muy rápidamente, G1 está superpuesta a la fase C. O sea, la célula todavía ni se ha dividido, ¿no? O se acaba de dividir y ya está comenzando a trabajar y ya está replicando su material genético.
¿Se dan cuenta? La fase inominada está superpuesta a la fase de replicación del ADN cromosómico. No sé si he sido claro, ¿me están entendiendo? En el ciclo celular procariótico siempre vamos a reconocer la fase C y D, o sea, vamos a poder verla. La fase inominada muchas veces pasa desapercibida. No es que no se dé, se da, pero está sobrelapada, está superpuesta a la fase C y a veces a las dos, a C y a D. ¿Ya? A ver, expliquemos por qué. Fíjense. El tiempo generacional varía dependiendo de la condición en la cual está viviendo una bacteria. Si el ambiente donde está viviendo una bacteria es pobre en nutrientes, o sea, hay escasez de nutrientes, ¿no es cierto? O sea, hay lo justo. A ver, en la práctica de nosotros, ¿eso qué significaría? Estamos cultivando a nuestra bacteria en un medio mínimo, un medio que tiene sales minerales, una fuente nitrogenada inorgánica y una fuente de carbono orgánico, glucosa, por ejemplo. Ese es un medio mínimo. Ahí el tiempo generacional será largo o será corto. Será largo, será largo. Va a demorar para que esa célula se divida, ¿no es cierto? El tiempo generacional, disculpen, es largo. Y cuando eso ocurre, cuando el tiempo generacional es mayor que lo que demora C y D, C más D, entonces podemos ver la fase inominada. ¿Ya? O sea, hay un intervalo que corresponde a la fase inominada antes de la replicación, ¿no? C y D están perfectamente diferenciados. En este caso, cuando el tiempo generacional es grande, es largo, es grande, podemos observar la fase inominada, C y D perfectamente diferenciados. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo generacional es solamente igual a C más D? O sea, no hay tiempo para ver G1. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando sembramos la bacteria ya no en un medio mínimo, sino en un medio corriente. Un play count, un caldo nutricio, ¿no es cierto? Entonces, ya no hay tanta escasez de nutrientes, pero tampoco hay mucha abundancia. Entonces, prácticamente en esas condiciones, el tiempo generacional demora tanto como lo que demora C más D. Entonces, no hay espacio de tiempo para la fase inominada o G1, ¿no? Entonces, en este caso, como le dije hace un momento, cada ronda de replicación empieza a terminar una división celular. La bacteria está creciendo un poco más rápidamente que en el caso anterior. Entonces, acá, en esta situación número 2, no se ve la fase inominada. No es que no exista, se está dando, pero se está sobrelapando a C, ¿no? Cada ronda de replicación, o sea, C, empieza al terminar una división celular. Ya se dividió la célula y ya está replicando su material genético. No vemos la fase G1. Y hay situaciones en las cuales el tiempo generacional es aún menor que C más D. O sea que esta bacteria está creciendo pues rápidamente. ¿Cuándo ocurre esto? Esta tercera situación. Cuando estamos haciendo crecer al microorganismo un medio rico, ¿no? Un medio BHI, ¿no? Infusión cerebro-corazón, un medio tripticasa soya, ¿no? Un medio rico. Ahí le estamos dando todos los nutrientes, le estamos dando todas las facilidades a la bacteria. Entonces la bacteria crece rápidamente, ¿ya? Incluso ahí C está sobrepuesta a D. Y por supuesto la fase inominada a C y a su vez a D, ¿no? Rondas de replicación de un ciclo empiezan antes de que haya terminado la división celular del ciclo anterior. C y D están parcialmente superpuestos. Y hay inclusive situaciones locas, ¿no? Ya eso da, cuando le estamos haciendo crecer el microorganismo en condiciones muy artificiales, esto no se da en la naturaleza, cuando el tiempo generacional es inclusive menor que C. Entonces, en esta última situación loca, no se detecta ni siquiera la fase D, menos la fase inominada, ¿no?
La síntesis de ADN es continua en todo el ciclo. Replicación dicotómica de los cromosomas, se ve, ¿no? Hay situaciones en las cuales ocurre eso. Ok. Esta imagen la saqué del blog, ¿no? Ustedes la conocen. El blog es su Biblia para ustedes, ¿no? Y no es bueno. Este esquema no es tan bueno. No he encontrado uno mejor. Cuando termina la fase innominada, cuando termina la fase G1 o fase innominada, hay condiciones en la célula en la cual la célula reconoce como una señal para que el cromosoma bacteriano se pegue a la membrana. ¿Y para qué se pega el cromosoma a la membrana? Porque esa unión del cromosoma a la membrana celular es una señal para que la enzima ADN polimerasa, las enzimas, porque no es una sola, hay un complejo enzimático, ¿no? ADN polimerasa 1, ADN polimerasa 2, ADN polimerasa 3, ese sistema estudiado por Kornberg, ¿no es cierto? Vayan a este lugar y empiecen a replicar el ADN. Empieza la fase C, la fase de replicación del ADN, ¿cierto? Aquí empieza. ¿Cuál es el punto inicial? Cuando el cromosoma bacteriano CCC, circular, covalentemente cerrado, se pega a la membrana y entonces eso hace que este cromosoma, esta molécula de ADN, empiece a replicarse. Entonces, culmina la fase C, ya tenemos a las dos moléculas de ADN idénticas, ¿no es cierto? Y empieza la fase D, la fase de elongación celular. Esta fase de elongación celular es también una señal, entre comillas, para que en la célula se empiece a formar un septo transversal, que va a dar como resultado la división de la célula en dos células hijas. Entonces, esta fase es la fase D, la fase D. Y la fase D termina cuando esta célula se divide en dos células hijas, en las cuales en cada una empieza la fase G1 o fase innominada, ¿no? Y ya inclusive acá vean ustedes cómo ya el cromosoma se pegó a la membrana, o sea que acá ya está empezando otro ciclo de replicación, otra fase C, ¿no? Bueno. Ustedes saben que en los seres vivos los procesos no ocurren de manera aleatoria, de manera descontrolada, porque en los seres vivos existe una filosofía, entre comillas, de optimización de proceso, de ahorro de energía. Todo proceso debe realizarse con el mínimo gasto de energía. Si puede realizarse sin gasto de ATP, mejor. Pero si hay que emplear ATP, hay que emplear la menor cantidad de energía posible. Por lo tanto, todo proceso metabólico, fisiológico celular, está regulado por sistemas de control, por sistemas regulatorios, ¿ya? De tal manera que el ciclo celular procarionte, ¿no? Acá estamos tomando como ejemplo el Escherichia coli, ¿no? El ciclo celular en Escherichia coli está controlado por dos mecanismos, ¿ya? Hay dos secuencias paralelas de acontecimientos que controlan el ciclo en Escherichia coli y, por supuesto, es un modelo, es un ejemplo en toda célula procariótica. ¿Cuáles son estas dos secuencias de regulación, de control del ciclo celular? Una es un sistema de control sensible a una masa celular, umbral, ¿no? O sea, crítica, una masa celular crítica, una masa celular umbral. Y está implicado en desencadenar la replicación cromosómica. O sea, en otras palabras, cuando la célula llega a una cantidad de masa celular crítica, el cromosoma se pega a la membrana y empieza la fase C, replicación cromosómica. El otro mecanismo de control es sensible a la longitud celular, a una longitud umbral de la célula.
Y esto tiene que ver con el reparto de los cromosomas que se han formado y la formación del tabique o septo transversal, que va a desencadenar finalmente en la división de la célula en dos células hijas. Es la fase D. En conclusión, en el ciclo celular procariótico hay dos secuencias de control. Una en la fase C y otra en la fase D. Bueno, ahí tienen, como les digo, el ciclo celular, el control del ciclo celular en Escherichia coli. Perdonen, y como les digo, lo hemos representado no circularmente, sino longitudinalmente, ¿no? Escherichia coli, creciendo en un medio mínimo tirando para un medio corriente, ¿no? Dura aproximadamente 60 minutos. 60 minutos. ¿Ya? De esos 60 minutos, 40 minutos corresponden a la fase C, o sea, la fase de replicación del ADN. Y los 20 minutos restantes a la fase D. O sea que la fase innominada G1 está sobrelapada a la fase C. Entonces este no es un medio mínimo, es un medio corriente, un medio como un caldo nutricio o un agar nutricio. ¿Ya? 60 minutos, promedio. Si lo ponemos en un medio mínimo, bueno, entonces el tiempo generacional G se alarga, ¿no es cierto? Y vamos a poder observar una fase innominada no sobrelapada a la fase C, sino independiente. Entonces, acá en este esquema ustedes ven los mecanismos de regulación. En la fase C, el inicio de la masa crítica, ¿no? Que es la señal para que la célula empiece a replicar el DNA, ha llegado, ¿no? Ha llegado a ese punto. Y justamente eso indica que el cromosoma se pega a la membrana y se inicia la replicación del ADN. Durante toda la fase C, el DNA está replicándose y finalmente las dos moléculas resultantes se particionan. Y luego ya empieza la fase D, en la cual estas dos moléculas se van a separar, ¿no? Y se va a formar el septo transversal. Y eso va a culminar al final de la fase D en una división celular, una fisión binaria de la célula. Que dicho sea de paso, comentar que es asexual, ¿no? Este fenómeno de reproducción en las bacterias no es sexual, sino es asexual. Entonces, volviendo al tema de los dos mecanismos de control del ciclo celular, ¿no? En Escherichia coli, tomándolo como modelo para todos los procariontes. En verdad, la fase C, donde se da el inicio de la replicación, que hemos dicho que es sensible a una masa umbral, no lo es en realidad. No es que la masa en total sea la señal que la célula va a reconocer para empezar a replicar el material genético. No. Es una proteína, ¿ya? Esta proteína se llama DNA, que obviamente es el producto de un gen, ¿no es cierto? Estructural. Entonces, cuando esta proteína DNA alcanza una concentración máxima crítica, esa es la señal, no la masa celular completa, sino la concentración de esta proteína DNA. Cuando esta proteína llegue a ese nivel crítico, el punto, el origen de replicación del cromosoma se pega a la membrana celular y empieza el proceso de replicación del ADN. ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien. Y el otro mecanismo que dijimos que es sensible a una longitud umbral, no, en realidad tampoco es sensible a una longitud de la célula. Es sensible también a otra proteína. ¿Cómo se llama esta proteína? FTSZ, esta de acá. La formación en el centro de un círculo, de un septo, es, ¿no?, la proteína
FTSZ. Acá no es cuestión de concentración, acá es de ubicación de esta proteína. Durante toda la fase C, ¿no es cierto?, y parte de la D, esta proteína FTSZ está repartida por toda la célula. Pero cuando empieza la elongación celular, esta proteína FTSZ va moviéndose, va migrando hacia la parte central de la célula. Lo podemos ver acá en un esquema, ¿no? Tomada también del Brock, ¿ya? Miren, aquí tenemos a esta proteína, bueno, acá está mucho más claro en la tercera línea, ¿no? Acá en rojo, ¿ya? Fíjense. Durante la fase C, sobre todo el final de la fase C y durante el inicio de la fase D, esta proteína FTSZ, que acá está teñida de rojo, está concentrada en toda la célula, que está acá arriba, ¿no? En toda la célula. Conforme avanza la fase D y que esta célula va creciendo, esta proteína FTSZ, vean ustedes, va concentrándose en la parte central, ¿no es cierto? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Conforme la célula se alarga, esta proteína FTSZ se va concentrando en la parte central de la célula. Y esa concentración de esta proteína FTSZ en la parte central determina la formación del septo y finalmente la división celular. Y ahí terminamos con el análisis del crecimiento microbiano a nivel individual. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vuelvo a repetirles, este enfoque del crecimiento microbiano tiene connotaciones importantes para la ciencia microbiológica, para la ciencia biológica. Aquí están involucrados muchos procesos importantísimos que están siendo temas de investigación a nivel general, sobre todo en organismos eucariontes, pero siempre los procariontes son tomados como modelo por su simplicidad para extrapolar estos conocimientos a los organismos eucariontes. ¿Qué conceptos? Envejecimiento celular, diferenciación celular, dimorfismo metabólico, etcétera. Conceptos que vamos a estudiar cuando expongan sus dos trabajos, ¿no? En la próxima clase. Por ejemplo, el concepto de Beth-Henting, ¿no? Beth-Henting, el concepto de alocación proteómica y el concepto de fenotipos dinámicos, ¿ya? Que son conceptos recontra importantes en la biología celular microbiana y extrapolados a la biología celular de los eucariotas. Listo. Acá terminamos la primera parte de mi clase. ¿Algún comentario, alguna pregunta al respecto? ¿Quedó claro? Perfecto. Entonces, pasamos la página. Y ahora vamos a analizar el crecimiento microbiano desde el punto de vista poblacional. Y como ya le dije en la introducción de mi clase, esto está relacionado inevitablemente al concepto de cinética del crecimiento microbiano. Y esto de cinética del crecimiento microbiano está muy relacionado ¿se acuerdan ustedes? Cinética de enzimas, ¿no? ¿Se acuerdan su curso de bioquímica? Cinética enzimática. ¿Qué autores, qué investigadores estudiaron esto de la cinética enzimática? Michaelis y Menten, ¿cierto? Es decir, ellos plantearon esto de cómo los factores ambientales como la temperatura, el pH, afectan la actividad de una enzima, la velocidad de la actividad o la cantidad de actividad enzimática. ¿Sí o no? Perdón.
De manera análoga, justamente uno de los trabajos que les he dejado a ustedes, Monod estudió con ese mismo enfoque de Michael Menten el crecimiento microbiano. Solo que Monod no estudió la actividad de una enzima, sino la velocidad con la cual ocurre el crecimiento microbiano en función del tiempo, respecto a los factores que la afectan, temperatura, pH, etc. Y ese enfoque es un enfoque cinético y que tiene una importancia enorme en aspectos aplicativos de la microbiología industrial o biotecnología microbiana. Entonces, lo primero que debo recordarles, porque esta es una cosa que ustedes saben, es para hacer este enfoque de investigación, de estudio del crecimiento microbiano, primero tenemos que tener la capacidad de medir las poblaciones microbianas, cuantificar las poblaciones microbianas, ¿no es cierto? Y eso es una cosa que ustedes han estudiado en diferentes cursos de la carrera. ¿Cómo medimos las poblaciones microbianas? ¿Cómo medimos el crecimiento? O sea, el aumento del número de células o la masa celular en función del tiempo. Y eso, aquí yo solamente se los presento como una especie general. Si ustedes fueran estudiantes de ingeniería ambiental o de otras carreras, tendría que explicarles, ¿no? Cómo son los métodos de determinación de masa celular y cómo son los métodos de determinación de número de células. Eso ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Para ambos casos, ya sea que midamos la masa celular o que midamos el número de células, tenemos métodos directos y métodos indirectos, ¿cierto? Métodos directos y métodos indirectos. A ver, masa, peso. Masa es peso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los métodos directos para medir la masa celular? Una población microbiana, el peso húmedo y el peso seco, ¿no? Eso ustedes lo saben perfectamente. No voy a explicarles. Peso húmedo es cuando usamos una membrana, ¿no? Donde filtramos una masa bacteriana y no lo metemos a un desecador para quitarle la humedad. Entonces estamos sumando el peso de la masa microbiana más el peso del agua ambiental, del agua ambiental, ¿no? Del agua que hay en el ambiente. Pero si nosotros a esa membrana la secamos en un desecador, le quitamos toda la humedad y a esa membrana le agregamos una masa bacteriana también desecada, vamos a tener el peso seco. ¿Cuál de los dos es más exacto? El peso seco, indudablemente, ¿no? El peso húmedo tiene un pequeño factor de error. El peso seco es mucho más exacto. Es como que nosotros nos pesaran en una balanza, ¿no? 5 personas en una balanza, ¿cuánto pesan? Eso. ¿Y cuántos somos? 5, ¿ya? Entonces, el peso seco y peso húmedo son métodos directos. Pesamos directamente, pero hay indirectos. Por ejemplo, componentes del cultivo, ¿no? Nitrógeno total, ARN, ADN, proteína, o sea, cuánta proteína tiene una masa bacteriana, cuánto ADN, cuánto ARN, cuánto nitrógeno total. Hay técnicas, ¿no? Analíticas de análisis químico orgánico que nos pueden permitir medir esto en una masa microbiana. Hay métodos de Kjeldahl, microKjeldahl, ¿no? Buret, etcétera. ¿De acuerdo? Espectrofotometría UV para medir ADN, etcétera. Hay un montón de... Pero en todo caso, y como nosotros sabemos cuánto ADN promedio, cuánta proteína promedio tiene una célula bacteriana, entonces midiendo esto podemos indirectamente deducir cuánta masa bacteriana tenemos. Pero también podemos medir productos de la actividad metabólica, ¿no? Por ejemplo, o consumo, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos medir cuánto oxígeno consume una bacteria. Y hay métodos para medir concentración de oxígeno. Justamente lo hemos hecho en la práctica del curso, ¿cierto? O cuánto CO2 produce, o cuánta glucosa consume, ¿no es cierto? Y como tenemos un ratio promedio por cada célula, entonces lo que ha consumido una población podemos deducir
cuál es la masa total. Son métodos indirectos. Y los métodos turbidimétricos, ¿no es cierto? Usar un espectrofotómetro o un nefelómetro, ¿no? Densidad óptica, haciendo curvas estándares. En fin, chicos, a ustedes yo no les tengo necesidad de explicarle todo esto porque todo esto ustedes lo conocen. Estos son entonces métodos para medir masa. Pero también tenemos métodos para medir número de células, ¿cierto? ¿Cuál es el método directo para medir número de células? La cámara de Neubauer, ¿se acuerdan? O cámara Petro-Hauser, que es la original, ¿no? Eso todos ustedes lo han hecho, ¿cierto? Están contando recuento de números o total de células en cámara de Neubauer. Esos son métodos directos. Así como el peso seco, que mide peso, masa, este mide número de células totales. Y hay unos equipos, como los equipos Coulter, que te permiten por técnicas electrónicas medir el número. Es como contarlas, ¿no? Como si fueran alumnos. A ver, vayan pasando en orden, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, este Coulter nos permite, mediante una técnica muy sofisticada, usando un microscopio, contar qué número de células bacterianas hay en un volumen de una suspensión de ellas. ¿Ya? Y métodos indirectos, ¿te acuerdan ustedes recuentos viables en placa? ¿Quién no lo ha hecho, no es cierto? ¿Quién no lo ha hecho? Pero acá estamos midiendo indirectamente, ya. No estamos contando el número de células, sino el resultado de poner esas células en un medio de cultivo y que éstas produzcan colonias. Asumimos que una colonia es el resultado de la multiplicación de una célula, pero eso no es tan cierto. No es tan cierto. Acá hay, obviamente, en estos métodos indirectos, el factor de error se incrementa, ¿no es cierto? Y además, en este recuento de células viables en placa Petri, con agar, estamos contando solamente células viables. Y las células que están muertas, que no producen colonias, no las estamos contando. En cambio, un recuento en cámara Petro-Hauser o Neubauer, estamos contando todas. Ahí no estamos distinguiendo cuáles son viables y cuáles son no viables. Todas. Recuento total. Acá solamente viables, ¿no? Usar filtro de membrana o métodos estadísticos como este recuento en tubo. ¿Se acuerdan? El número más probable. Bueno. Ok. Por si acaso, si alguno no desarrolló su curso adecuadamente, ¿no? Sus cursos previos, ahí les dejo referencias bibliográficas para que ustedes revisen esto, que supongo que es un tema que ya deben saber. Este PPT se los he colgado en el Classroom, así que lo tienen, ¿ya? Lo tienen. Muy bien. Entonces, vamos al crecimiento. Nosotros, obviamente, para desarrollar la cinética del crecimiento microbiano, no vamos a recurrir a un ambiente natural, el intestino de un animal o de una persona, la boca de una persona, donde hay microorganismos que están creciendo, ¿no es cierto? Porque es muy difícil trabajar ahí. Nosotros vamos a recurrir a sistemas artificiales. Por ejemplo, un fermentador, un bioreactor, o un matraz, un tubo de prueba, que es como un bioreactor, pero muy simple, ¿no es cierto? Porque un bioreactor es tal cual un tubo de prueba. Lo que pasa es que es un equipo que está mucho más sofisticado, que permite mediciones. Disculpen un ratito. Dejé cargando mi celular que estaba con mínimo de batería y para mí ahorita es importante comunicarme. Ya está cargado. Lo separamos. Voy a apagar el fluido de corriente acá. Listo. Ok. Entonces, en un matraz, en un bioreactor, el crecimiento es balanceado. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales están homogenizadas, están relativamente controladas. En un bioreactor vamos a tener una temperatura constante, uniforme para todas las células.
un pH uniforme para todas las células. En un ambiente natural eso no ocurre. Hay fluctuaciones, disponibilidad de nutrientes en un bioreactor equilibrado, porque hay una agitación, ¿no es cierto? En un ambiente natural eso no ocurre. Hay fluctuaciones muy variantes, ¿no? Entonces, por eso, partimos de una simplificación, de una teorización, ¿ya? Tener en cuenta eso, estimados alumnos. Justamente por eso es que yo les he dejado 2 artículos que tocan estas 2 cosas. El primero, el artículo de Monod, que es un artículo donde se ve el enfoque primero de la fisiología bacteriana, y el artículo de, bueno, no me acuerdo el autor, él estaba buscando acá si tenía, acá está, el artículo de Guyen, ¿no? Y colaboradores, que justamente habla de lo que les estoy hablando en este momento. En la naturaleza no ocurre lo que planteaba Monod, ocurren situaciones intermedias, fluctuaciones muy frecuentes. Entonces, el enfoque de Guyen toma en cuenta eso. Ambos trabajos son importantísimos para entender el tema del crecimiento microbiano. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quiero decir a ustedes cuando enfoco el crecimiento microbiano balanceado, o sea, equilibrado? En una situación como la que les estoy planteando, el incremento del número de células o de la biomasa por unidad de tiempo de los constituyentes de la población es un valor constante y similar en cada caso, porque estamos teorizando, estamos simplificando el asunto. Por lo tanto, en estas condiciones, la velocidad de aumento del componente que es la biomasa, ¿no es cierto?, es una constante. Podemos llamarle K, ¿ya? Y es una cinética de orden 1, de primer orden. ¿Por qué? Porque ese incremento del componente biomasa o número de células responde a un factor. ¿Cuál es el factor fundamental? Porque todo el resto lo estamos volviendo constante. Disponibilidad de nutriente, cantidad de nutriente. Ese es el factor que influye sobre el crecimiento. Calidad del nutriente. Es una cinética de primer orden o de orden 1. Dicho de una manera más cristiana, ¿no es cierto? Más simple. El número de células, la masa u otros componentes como que querramos trabajar, se duplican en un mismo lapso de tiempo. Y a eso es lo que hemos llamado G, tiempo generacional, tiempo de generación. Y para el caso de las bacterias que se dividen por fisión binaria o por división binaria, tiempo de duplicación, que es lo mismo. Otra manera, ya mucho más microbiológica. Todos los constituyentes aumentan proporcionalmente por un mismo factor en la unidad de tiempo. Y esa constante que acá le llamamos K, ya no, pues ahora le vamos a llamar más propiamente ese coeficiente exponencial de crecimiento. ¿Y por qué es exponencial? Porque el crecimiento es exponencial, es geométrico. Cada unidad de tiempo, la población se duplica, porque cada célula se divide en 2. Entonces, el crecimiento en este caso, para este concepto que estamos analizando, es exponencial. Y ese coeficiente le vamos a llamar ya no K, sino mu. ¿Cuál es su nombre real? Tasa específica de crecimiento o velocidad específica de crecimiento. Tasa específica de crecimiento o velocidad específica de crecimiento. Mu. ¿Y cuál es la relación de mu con tiempo generacional? Es obvio, ¿no? Es inversa, es recíproca. Si mu aumenta,
o sea, la velocidad de crecimiento aumenta, el tiempo generacional se reduce. ¿Sí o no? Mientras más rápido es mu, G se acorta. Mientras menos valor tiene mu, G se alarga. Son inversos. Por eso es que, bueno, como el tiempo, vamos a ver en adelante, el mu está expresado en horas a la menos 1, horas a la menos 1, es una medida media rara, ¿no? Es logaritmo de 2, porque es tiempo de duplicación, ¿no es cierto? Sobre G. Y el logaritmo de 2 es 0,693. Logaritmo de 2 sobre G. O digamos, mu es igual a la inversa de G, 1 sobre G. 1 sobre G. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, para que la idea quede clara, supongamos esta situación hipotética, ¿ya? Irreal, por supuesto, pero nos va a permitir entender el asunto. Supongamos que en el tiempo cero, vamos a manejar el tiempo en horas, en el momento inicial, colocamos en un recipiente, en un reactor, en un tubo de prueba, herméticamente cerrado, por supuesto, y que contenga nutrientes, medio de cultivo, con un pH regulado, una temperatura adecuada para el microorganismo que vamos a experimentar, que vamos a utilizar. Supongamos que en ese momento cero echamos una célula, una. Es imposible, ¿no? Pero supongamos que lo hacemos. Echamos una célula. A la media hora tenemos 2 células. A la hora de iniciado el proceso tenemos 4. A la hora y media, 8. A las 2 horas, 16, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a las 10 horas, en la cual, siguiendo esta sucesión, tenemos 1.048.576 células. Si nosotros graficamos número de células versus tiempo, número de células en el eje vertical y número de células en el eje horizontal, la ecuación será la roja o la verde. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Si graficamos número de células versus tiempo, ¿cuál? Bueno, ahí está. Si ustedes son hábiles, rápido me van a decir, ¿cuál es? ¿La verde o la roja? Chicos, Maricielos, las 3 Verde. Maricielos, Axel. La verde, profe. La verde, ¿no es cierto? La gráfica es una curva porque es exponencial, es cuadrática, no es lineal, ¿no es cierto? La verde, ¿ya? O sea, aritméticamente la gráfica es una curva. Pero si nosotros ahora, en vez de graficar número de células versus tiempo, graficamos logaritmo del número de células, versus tiempo, entonces esta curva verde se convierte en una línea recta, roja, porque el logaritmo es la función opuesta a la función exponencial. Si aplicamos logaritmo a una función exponencial, la convertimos en una recta, ¿no? Y es esta línea roja. ¿Les quedó claro, chicos? Bien. Siguiendo con este pensamiento. Entonces, si nosotros representamos matemáticamente este proceso, a las 0 horas tenemos una célula, a la media hora 2, a la hora 4, a la hora y media 8, etcétera. La progresión sería eso, ¿no? 0 significa el número de generación, número de momento, ¿no? Y 2, ¿por qué? Porque la célula se duplica. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, etcétera, ¿no? Esta. ¿Ya? Y esta progresión aritmética nosotros la podemos representar por una ecuación. Número de células finales será igual
al número inicial de células, en este caso, 1 por 2 a la n. ¿Qué cosa es n? El número de generaciones. La quinta, la cuarta, la tercera, la segunda, la décima generación, ¿no? N acá, ¿cuál será? 1.048.576 células cuando n es igual a 10. ¿Ya? Entonces, si nosotros a esta expresión exponencial le aplicamos logaritmo, logaritmo de la población final será igual a logaritmo de la población inicial más n logaritmo de 2, ¿cierto? Porque el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros despejamos n, ¿no es cierto? Va a ser logaritmo de la población final menos logaritmo de la población inicial sobre logaritmo de 2. Y si a esta ecuación n le agregamos tiempo, ya entonces estamos física, ¿no? Velocidad de crecimiento o tasa de división, n sobre t, logaritmo de la población final menos logaritmo de la población inicial sobre logaritmo de 2 por tiempo final menos tiempo inicial. ¿De acuerdo? Y el tiempo generacional será la inversa de la tasa de división, 1 sobre b, o sea, t sobre n. A ver, un ejemplo, ¿ya? En base a este esquema de acá. Tenemos la población final 10 a la menos 9. Perdón, ¿qué es menos 9? 10 a la 9. Población inicial 10 a la 3. O sea, no estamos considerando el tiempo 1, sino 10 a la 3. ¿Ya? La tercera generación. Logaritmo de ambas, ¿no es cierto? Logaritmo de población final menos logaritmo de población inicial sobre logaritmo de 2, que es 0.3010 por 10. 10 horas, ¿no? 10 horas. Logaritmo de 9, de 10 a la 9 es 9, menos logaritmo de 10 a la 3 es 3, 6. Sobre esto por 10, 3. 6 sobre 3, 2. ¿Qué significa? Que la tasa de división es 2 cada 10 horas. 2 cada 10 horas. ¿Ya? Entonces el tiempo general es 1 sobre 2. Cada media hora. Cada media hora. Los microorganismos se están dividiendo. No, perdón, acá es 2 por hora, ¿no es cierto? 2 generaciones por hora. Esa es la interpretación de esto. Bueno, este es un enfoque aritmético, ¿cierto? Muy simple. ¿Está claro? ¿Hasta ahí me han entendido todos perfectamente? ¿Sí? Muy bien, las Maricielos al rescate. Alejandro, gracias. Y Elenita, no me dice nada, Elenita. Elenita es muy fría. Dime, Elenita, ¿está comprendido todo? Azucena, perfecto. Sí, profesor. Oh, Ivonne, Ivonne, ¿dónde está Ivonne? Ivonne debe estar tomando desayuno. Estoy, profe. No, ahí está. Discúlpame, Ivonne, discúlpame. Muy bien. Entonces, ahí va. Ahora hacemos el análisis mucho más matemático, ¿no? Con esas matemáticas que ustedes han aprendido, ¿ya? ¿Cómo representamos este fenómeno? ¿No es cierto? La forma más matemática de hacerlo es la variación de X, o sea, de la masa, o si, yo también podría haber usado la palabra N. Cuando pongo N, significa número de células. Si pongo X, significa biomasa, ¿ya? Por si acaso, eso es terminología. La variación de X en función de la variación del tiempo va a ser igual a una constante que se llama velocidad específica de crecimiento por, ¿qué cosa es X? La población inicial. ¿Con cuánto inicio este fenómeno?
X es la población inicial. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces yo debo integrar esta ecuación. dx sobre dt es igual a mu x. Tengo que integrar para poder obtener una ecuación mucho más representativa, ¿no? Porque esto me dice de manera muy general. Entonces integro. Pero para integrar tengo mi fórmula de integración, ¿no es cierto? Acomodo mis factores. X es mejor bajarlo acá y dt pasarlo acá. Entonces dx sobre x es igual a mu dt. Esto ya está en una fórmula de integración. Integrando desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, ¿no es cierto? Entonces, integrando esta ecuación, me sale población final es igual a la población inicial por exponencial a la mu t. Entonces, miren ustedes, esta ecuación que era deducida aritméticamente, acá la tengo mucho más formal, ¿no? ¿No? Es una función exponencial. ¿Ya? Entonces, para linearizar esta ecuación, aplico logaritmo, ¿no es cierto? Esto lo paso acá. Logaritmo de población final sobre población inicial es igual a mu t. ¿Por qué? Porque el logaritmo con exponencial se anula y me queda solamente mu t. Desarrollando esto, logaritmo de población final, acá hay un error, ¿no es cierto? Logaritmo de población final, no, perdón. Sí, pues, menos logaritmo de población inicial es igual a mu t, ¿no? O, acomodando esto, miren, logaritmo de población final es igual a logaritmo de población inicial más mu t. Y esta es la ecuación de una recta. Esta es la ecuación de una recta. Donde B, ¿qué cosa es en una ecuación de una recta? En este caso mu, la pendiente de la recta. La pendiente de la recta. Y acá, la pendiente de esta recta determinará cuál es la inclinación de la recta, ¿no? Cuando mu es grande, la recta se pone con mayor pendiente. Cuando mu es baja, la recta baja de pendiente, se pone más echada. Entonces, gráficamente, graficar mi valor de mu me va a indicar cuán rápido está creciendo mi bacteria, mi microorganismo, bajo determinadas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, mu y g son parámetros cinéticos, o sea, son conceptos que me van a permitir evaluar con qué velocidad, con qué frecuencia está desarrollándose este fenómeno llamado crecimiento microbiano poblacional bajo condiciones equilibradas, bajo crecimiento balanceado, en un bioreactor. Si yo quisiera analizar el crecimiento microbiano en un ambiente natural, ya no, esto no funciona. ¿Ya? Ok. Entonces, ya tengo dos parámetros de crecimiento. Mu. ¿Qué cosa es mu? Velocidad específica de crecimiento, ¿no? Y se expresa en tiempo a la menos 1. En el ejemplo que yo les estoy proponiendo es horas a la menos 1. Horas a la menos 1. ¿Ya? Y lo puedo despejar de acá, ¿no es cierto? Mu será igual a logaritmo de población final menos logaritmo de población inicial sobre tiempo. Logaritmo de es nada, pues, ¿no? 1. Tiempo final menos tiempo inicial. Acá el 0 es en realidad su índice, ¿no es cierto? Tiempo final menos tiempo inicial. ¿No? Ok. Y el tiempo generacional es la inversa de mu, ¿no? Este es tau, creo, ¿no? Tau. Tiempo generacional es 1 sobre mu. Pero tiempo de duplicación, bueno, para hacerlo más bacteriano, más que tiempo general, tiempo de duplicación, bueno, en el caso del tiempo de duplicación, población final será 2 veces la población inicial, ¿no es cierto? ¿No? Entonces no pongo ya XF, sino 2X sub 0. Logaritmo de 2X sub 0 sobre X sub 0, se elimina X sub 0 y me queda logaritmo de 2. Entonces, mu por tiempo de duplicación. Entonces, tiempo de duplicación será 1 sobre mu
por logaritmo. Por eso es que, a ver. Ahí está, ¿no? Logaritmo de 2. Mu es igual al logaritmo de 2 sobre tiempo en horas a la menos 1. Por eso, ¿ya? Por eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta acá, creo que el concepto de crecimiento microbiano a nivel poblacional está comprendido. Y además de eso, ya tenemos claro dos parámetros de crecimiento: mu y tiempo generacional. Y vean ustedes, aquí tenemos, para que ustedes entiendan el sentido de mu, ¿no? De la importancia que tiene este valor mu. Tenemos a la misma bacteria creciendo en dos medios diferentes, ¿ya? En un medio mínimo, durante 6 horas, n es igual a 1, el tiempo generacional es t sobre n, 6 horas, entonces la pendiente es 0,05. Y acá está creciendo en un medio completo. La pendiente es 0,15. ¿Dónde está creciendo más rápidamente el microorganismo? ¿En el segundo experimento o en el primer experimento? Solamente viendo la pendiente. La pendiente roja, 0,05. La pendiente verde, o sea, el mu, 0,15. ¿Dónde crece más rápido? ¿Rojo o verde? Dígame. Axel, Ivonne. ¿Verde? En la verde, obviamente. Gracias, Maricielo. Porque la pendiente es mayor, ¿no es cierto? Está más levantada la curva. Acá la pendiente, o sea, la pendiente, el slope es pendiente, ¿no? La pendiente es 0,15. La velocidad de crecimiento acá es 0,15 horas a la menos 1. Acá la velocidad de crecimiento es 0,05 horas a la menos 1. Entonces, acá está creciendo más rápidamente, ¿no? La misma bacteria, pero en dos medios diferentes. ¿Ven ustedes cuán importantes son los parámetros cinéticos? ¿No? Y ahí tienen en gráfica, ¿no? La misma bacteria creciendo en un medio 1 y en un medio 2. ¿Dónde crece más y con mayor intensidad? En el medio 1. En el medio 2 crece, no, en ambos medios crece más o menos, pero en uno digamos, se alarga más, ¿no? El crecimiento que en el medio 2. ¿Ya? Listo. Entonces, resulta que esta práctica de cultivo de microorganismos en sistemas artificiales, en reactores, fermentadores o matraces, más que todo en bioreactores, matraces no tanto, en bioreactores, en fermentadores, equipos diseñados específicamente para este fin, para propiciar el crecimiento microbiano bajo condiciones controladas, con la finalidad de obtener algún beneficio de ello. A ese equipo se le llama bioreactor o fermentador. Porque en biotecnología el término fermentación se usa para indicar crecimiento microbiano. ¿Ya? Proceso fermentativo en biotecnología significa proceso de crecimiento microbiano. No confundir lo que hemos estudiado en la primera parte del curso, fermentación como proceso metabólico, anaeróbico, proceso bioenergético, ¿no? Entonces, en microbiología, fermentación tiene dos connotaciones: proceso metabólico anaeróbico y ahora, en este momento, proceso que implica crecimiento microbiano. ¿Ya? Entonces, en un proceso fermentativo biotecnológico, este se puede realizar de tres maneras. Hay tres sistemas de cultivo microbiano. Un sistema de cultivo es un sistema que propicia el crecimiento microbiano bajo condiciones controladas. Cultivo
por lotes, cultivo continuo y cultivo por lote alimentado. Tres modos de hacerlo. Cultivo por lote, o también se conoce en inglés con el nombre de cultivo batch. Cultivo continuo se llama igual, continuous culture igual, y fed batch, cultivo por lote alimentado. CLA también le llamamos en castellano. Cultivo lote alimentado, CLA. Tres modos de desarrollar este proceso de crecimiento microbiano. Tres modos de desarrollar un proceso fermentativo desde el punto de vista biotecnológico o de microbiología aplicada. No se me confundan, por favor. ¿De acuerdo? Axel, Luz, Maricielos, Elenita, Ivonne, todos, ¿no? Alondra, Fabricio, Pedro, Dharma, ¿todos estamos claros? Perfecto. Entonces, ¿ven como les dije? Probablemente hoy no termine la clase teórica porque es un tema básico, fundamental, ¿ya? De repente sí, no sé. De repente sí termino. Voy a describir brevemente, por supuesto, porque esto lo desarrollo con mayor extensión en el curso de biotecnología microbiana. Pero yo dicto para genética. El departamento me ha prohibido que dicte para microbiología, ¿ya? No sé por qué. Yo creo que podría dictar para las dos escuelas. Y no, porque tenemos experiencia en esto. Pero bueno, así es. Ahora voy a desarrollar esto de manera muy general, ¿no? Solamente de presentación. ¿De acuerdo? Comenzamos entonces por el cultivo por lotes o cultivo batch. Es el más habitual, el más común. Cuando ustedes siembran un tubo de prueba con un medio de cultivo, es un cultivo batch. O en matraces, ¿no es cierto? ¿Qué caracteriza a este sistema de cultivo? Que no hay aporte nuevo de nutrientes. No es tampoco posible eliminar los productos metabólicos, de desecho metabólico. Es un sistema cerrado. Es un sistema cerrado, ¿ya? Tiene un inicio y un final. ¿Cuál es el final de este proceso? Dígame, cualquiera de ustedes. Marco Antonio, Keila, ¿cuál es el final? ¿Qué marca el final de este fenómeno, de este proceso? Alondra. Ya, si nadie me quiere contestar, entonces, Ivonne. Ivonne, contéstame. ¿Cuál es el final de este proceso? Cuando se agota aquí. Mientras las bacterias están creciendo, pero cuando se agota, ¿qué pasa? ¿A qué me estoy refiriendo cuando hago esto? Se agotan los nutrientes. ¡Claro! ¿Quién contestó? Ivonne, ¿no es cierto? Sí, profe. No, Maricela. Te ríes, ¿no? Ya, ponga atención a la clase, ¿ah? Estoy viendo qué están haciendo cada uno. Sí, cuando se agota. O se agota la fuente de carbono, o se agota la fuente de nitrógeno. Cualquier componente del medio que le sirva al microorganismo para sostener el crecimiento se agota, se acabó el proceso. Terminó. Por eso se llama cultivo por lotes. Porque culminado eso, tengo que cosechar lo que he querido obtener e iniciar un nuevo cultivo similar. Por eso se llama cultivo por lotes. Que en inglés es sinónimo batch, ¿no?
Entonces, cuando yo cultivo por este método, el proceso se desarrolla a través de una curva característica de crecimiento, que todos ustedes lo conocen, por supuesto. ¿Ya? La famosa curva de crecimiento microbiano. ¿No? ¿Se acuerdan? Todos lo saben. Cuando ustedes inoculan el starter, el inóculo, con una cantidad de células inicial, esas células inmediatamente empiezan a crecer, empiezan a comienzan a dividirse. No, hay una etapa de adaptación. Incluso si ustedes están pasando el microorganismo en el mismo medio de cultivo, están usando el mismo medio, las mismas condiciones, pero pasarlo de un recipiente a otro implica de todas maneras que estos microorganismos, al caer en ese recipiente, no crezcan inmediatamente. Siempre va a haber una fase de adaptación, que también se llama fase LAG, L-A-G, ¿ya? Esta fase de adaptación puede ser larga o puede ser más corta dependiendo de las condiciones en las cuales ha estado el microorganismo previamente, ¿ya? Pero una vez que el microorganismo se adaptó metabólicamente, ¿no? Por ejemplo, en el medio de cultivo le estamos dando una fuente de carbono que no la tenía anteriormente. Por ejemplo, en el medio anterior estaba con glucosa. En este nuevo medio le están poniendo lactosa. Entonces tiene que cambiar su sistema de metabolismo de la glucosa por el sistema de la lactosa. U otro tipo de nitrógeno. De repente el microorganismo está usando nitrógeno orgánico, o sea, nitrógeno de aminoácidos. Pero ustedes le están poniendo ahí en el medio de cultivo nitrato, NO3. Tiene que adaptarse a usar esa nueva fuente de nitrógeno, ¿no? Una vez que ya se adaptó, el crecimiento, mu, ¿se acuerdan? Mu, velocidad específica de crecimiento, comienza a aparecer. Primero, muy chiquito. Mu va creciendo, va aumentando. Mu va aumentando. Entonces, esta fase 2 es una fase de aceleración del crecimiento. Hasta que finalmente mu llega a ser constante. Y es mu máximo. Más que ese valor, mu no va a tener. Es velocidad específica de crecimiento máximo, ¿ya? Y se va a mantener en esa condición mu máxima